olvides suscribirte a nuestro canal. Para la honra y la gloria del Señor, quiero mencionar algunos 2 versículos del Salmo que ya le di lectura, Salmo número 20, para la honra y la gloria del Señor. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie para la gloria del Señor. Tomen por favor su asiento, hermanos. Los hermanos jóvenes y señoritas que ustedes observan están ubicados en las partes que ocupa normalmente como una distinción el coro de los hermanos grandes de aquí de la hermosa provincia. Hoy es ocupado por los hermanos jóvenes porque ellos han decidido entregar sus vidas en las manos de un apóstol de Dios para predicar su evangelio a donde Dios le inspire a su siervo. De la misma manera, a mi lado izquierdo están hermanas señoritas. No es el coro de jóvenes. Hemos dejado por esta ocasión, hermanos, ese espacio para que ocupen mis hermanas ese lugar, por tratarse de que ellos están haciendo un compromiso, una consagración, una dedicación de sus vidas. Hermanos, están confiándole sus vidas a un hombre santo de Dios para que Él, hermanos, los ocupe en su santa viña. Nos alegramos entonces de que tan pronto Dios haya dado respuesta a la petición de su ungido, que con lágrimas y lágrimas de sangre, de mucho dolor, externara este 4 de abril, hermanos, presente. Dios ha obrado en los corazones y ha, hermanos, dado respuesta, como dice el Salmo, con la fuerza salvadora de su diestra, porque Dios es fuerte y poderoso. El Dios que ha enviado a su siervo no es otro Dios, sino el Dios todopoderoso. Y él escuchó su queja, Él escuchó su tristeza, y le ha concedido muy pronto, hermanos, la respuesta que hoy ante la iglesia presente es testiga de que no fue el hermano pastor, no fue el hermano diácono, no fueron los obreros locales, no fue la iglesia, sino lo que Dios obró por las palabras que el siervo de Dios expresó, haciendo la obra, hermanos, en estos corazones. Corazones que antes estaban cerrados en la disposición
o en la decisión para entregar sus vidas exclusivamente, hermanos, para este trabajo misionero, para este gran trabajo, hermanos, para esta, hermanos, labor, que es una labor ardua, pero es una de las labores mejor premiadas, mejor pagadas, y no en esta tierra, sino a su tiempo y allá con el Señor. Pero estamos nosotros siendo testigos que Dios ha abierto sus corazones, como lo hizo Dios con Lidia, aquella mujer de Tiatira, que vendía algunas telas finas, y que aunque había otras mujeres por allí junto al río lavando, hermanos, aprovechando aquella corriente del río que, pues sin duda en aquellos tiempos sería agua muy limpia, muy cristalina, de esas aguas que ya casi no hay. Y el apóstol, buscando siempre quien lo escuchara, quien lo oyera, pero no solamente quien lo oyera, sino también quien aceptara su consejo, quien abriera su corazón para recibir el mensaje de salvación. Y Dios, que ama a su siervo, abrió un corazón, el de aquella mujer, hermanos, que estuvo atenta a lo que Pablo, el apóstol, habló en aquella ocasión. Y las demás mujeres, no nos dice la Escritura si posteriormente aceptaron también el evangelio, pero de pronto ahí estaba ya, hermanos, el testimonio de que cuando un siervo de Dios habla, es necesario que primero Dios abra el corazón para que sus palabras no caigan en tierra. Yo tengo fe que el día 4, cuando habló el varón de Dios, ya desde entonces Dios a estos corazones los había abierto, para que estuviesen atentos. Y aún muchos de los que por internet posteriormente lo oyeron, hermanos, aún por ese medio, hermanos, Dios abrió algunos corazones. Pienso que, hermanos, esta respuesta de Dios, no hago mal en compararla como la respuesta que Dios le dio al profeta Elías en un tiempo en el que había crisis de profetas verdaderos, porque solamente él quedaba como profeta verdadero de Jehová. Y aún el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos. Adoraban a los dioses hechos por las manos, y también adoraban a Jehová, pero no dejaban ni a uno, dice, ni a otro. En ese tiempo de indecisión, en ese tiempo, hermanos, de claudicación, entonces, hermanos, el profeta de Dios, hermanos, siente la grande necesidad de comunicarse con su Dios, para que Dios dé muestras, para que Dios manifieste, hermanos, quién era su verdadero profeta, porque había una competencia desleal, una competencia, hermanos, en la que el profeta de Dios era, hermanos, era solo uno, y los profetas falsos eran 400. El profeta oró a Dios, invocando el nombre de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Manifiesta hoy que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo a quien has enviado. Y hubo una respuesta, hermanos, una respuesta celestial, pero visible, porque descendió fuego del cielo. Y ante aquella manifestación, el pueblo sorprendido dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y aprovecha el profeta Elías, hermanos, para que en aquel reconocimiento, a lo mejor solamente momentáneo del pueblo, hermanos, dé la orden de que entonces, si Jehová es el Dios verdadero,
hermanos, sean destruidos los profetas falsos que adoraban a los dioses que competían con el Dios verdadero. Y aquel día murieron sin cabeza todos los 400. Hermanos, el profeta de Dios se seguía sintiendo solo, pero esto solo era una manifestación de Dios. Porque cuando él va huyendo, hermanos, de aquella mujer, hermanos, perversa, que quería, hermanos, vengar a sus profetas falsos, hermanos, entonces oye en su cansancio, hermanos, en su sueño, bajo aquel enebro, una voz, hermanos, que lo despierta y le dice: Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Señor, es que tu pueblo Israel ha olvidado tus leyes. Han desbaratado ya tus altares donde te ofrecían ofrendas y sacrificios a ti. Y solamente yo he quedado profeta de Jehová. No, Elías, no estés triste, no te preocupes. ¿Sabes qué? Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, ni sus bocas le besaron. Qué, hermanos, consolado, qué fortalecido se sintió Elías. Ahora ya no estaba solo. Ahora ya no estaba solo. Y le decimos, hermanos, desde aquí, hermanos, desde aquí decimos al varón de Dios: ya no esté triste, ya no esté preocupado, ya no derrame sus lágrimas, porque aquí hay muchos pañuelos que ya están listos para enjugarlos. La obra que Dios le ha encomendado no la llevará usted solo. Dios le ha dado muchos corazones valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Y cosa, hermanos, que, bueno, ¿qué diría yo? Coincide con los tiempos en que vivimos, en que precisamente la institución religiosa que presume ser la más fuerte y poderosa de todo el universo, se encuentra en estos momentos en la bancarrota, en la crisis, hermanos, más cruda de todos los tiempos. Y ahorita, en estos instantes, en esa institución, hermanos, terrena y económica poderosa, hermanos, hay ausencia, hay una marcada ausencia de vocaciones para el sacerdocio. En estos momentos, aún los que ofician y los que estudiaron para desempeñar este falso ministerio, se esconden, y cuando dan la cara, mienten. Sienten vergüenza de pertenecer a esa cosa. Y mientras que allá hay crisis, y desde luego no es nuestro problema, es problema de ellos. Gracias a Dios aquí no tenemos este problema. Aquí está una respuesta de que el varón que nos dirige es de Dios. Es un apóstol verdadero de Cristo. Aquí no hay crisis de vocaciones. El apóstol del Señor no está en bancarrota de obreros. Dios le está dando muchos corazones. Y además de los que ustedes ven aquí, hermanos, aunque no dudo que durante la noche, como me ocurrió a mí, hace muchos años, por allí en el año 71, una noche de tantas, por ahí llegó un pariente mío y toda la noche me estuvo tratando de desanimar, hablándome horrores de la obra. Y aquí tengo yo un testigo, que es el hermano Abner Arauza, de lo que yo estoy diciendo. Él siempre me animó a la obra. Y desde entonces siempre
me acuerdo de él en las oraciones, porque me animó. Influyó mucho el ánimo de mi encargado, el ánimo de mi madre y principalmente el valor que me infundieron las palabras y el ejemplo de valentía del hombre de Dios. Toda la noche, hermanos, aquel pariente intentó. A la mañana me ve mi encargado, el hermano Abner, dice, él supo que aquel pariente que andaba por allí, hermanos, en malos pasos, intentó desanimarme. Yo estaba convencido, faltaban pocos días para que nos viniéramos a Guadalajara con mi encargado, con mi maleta para salir a la obra. Y me pregunta él al verme, yo con los ojos así ojerosos, ya te desanimó, ¿verdad? Porque sabía que aquel tenía mucho verbo, mucha palabra, sabía envolver fácilmente a las personas. Ya te desanimó, ¿verdad? Sí, supe que vino y estuvo ahí en tu casa. Yo le dije, no, yo no estoy desanimado. Yo todavía quiero salir a la obra del Señor. Y cuando yo salí de mi pueblo, tenía, hermanos, hice mi maletita, y cuando ya iba saliendo, mis 7 hermanos en la carne, porque mi padre un año anterior había dejado de existir, era gentil, y Dios me ayudaba para que yo sostuviera a mi familia y a mi madre, y mis hermanos salieron todos llorando atrás de mí, y que no te vayas, que no te vayas. Bueno, es que pues Dios me ayudaba y de lo que Dios me socorría, ellos comían. Y no te vayas, y para qué te vas, y regrésate. Ahí van atrás de mí muy pegados. Yo sentía en mi carne, hermanos, un dolor, porque los estaba dejando, hermanos, pero más era el valor que sentía yo y el deseo de servir en la obra del Señor. Mi madre siempre me animó, y aún en esos momentos regañaba a mis hermanos, déjenlo que se vaya. ¿No ven que él va a apuntarse para salir a la obra y ayudarle al apóstol del Señor? Pero mi madre no lloraba, se aguantaba, y yo le agradezco esto, porque a lo mejor si ella llora, hermanos, y si ella me habla, me dice que me regrese, a lo mejor me ablanda, me convence. Y yo tomaba piedras así, hermanos, y amagaba a mis hermanos como que les iba a pegar yo una pedrada en la cabeza, porque iban muy pegaditos conmigo y no se querían retirar. Cuando llegué a Guadalajara, de la lista interminable que se leyó de obreros, yo no aparecí en la lista. Y recuerdo que en esa ocasión, a diferencia de otras veces que siempre anda caminando alguien en la glorieta de aquí, estaba yo solito allí en la explanada del templo, sentado sobre mi beliz que me servía de banco, y yo me enojé con mi encargado y le hablé, hermanos, un poquito falto de respeto, y le dije, ya ve, usted tanto que me animó, y mire, no aparecí en la lista, no me tocó salir. Yo ya no me regreso a mi pueblo. Yo ya vendí allí mi taller y vendí mis cosas. Yo ya no voy. Qué pena que yo regrese. Me dice, espérate, ya fue a ver al hermano Pablo Valdés, habló con el siervo de Dios. El siervo de Dios le preguntó, ¿y cuántos encargados quedan? Pues ya nada más yo, dice el hermano Pablo Valdés. Ah, pues tú llévatelo. Ay, qué alegría para mí. Qué bendición. Y desde entonces, qué felicidad he sentido. Cómo he disfrutado yo la obra del Señor. Es un placer verdadero. Bendito sea Dios. El que me infunde entonces valor a mí es el mismo que le ha infundido valor a mis hermanos, porque Dios está en él.
Él es el que da las fuerzas al cansado. Dios usa al apóstol del Señor y Dios le concede las peticiones de su corazón. Y quiero dar testimonio porque no solamente Dios ha obrado en los hermanos jóvenes y en algunos matrimonios jóvenes y en señoritas, sino también en niños de muy corta edad. Porque estaba yo allí cuando se estaban repartiendo los formatos para que los padres los firmaran. Y un niño como de 11 años se acercó a mí muy insistente. Hermanos, y pues como que hasta me quería jalar la ropa así. Y me decía, hermano, yo me quiero apuntar también. Dice, pero mi mamá no está, dice, se fue a Tamaulipas. Y yo no sé cuándo vaya a venir, dicen que hasta agosto va a venir, entonces yo no me puedo apuntar. Le digo, sí, apúntate, pon aquí tu nombre nada más, lo más claro que puedas, el nombre de tu mamá. Y en agosto que venga tu mamá, ella que firme. Dice, hermano, pero ¿y si no viene? ¿Y si no viene mi mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? Hermanos, a mí se me hizo de Dios eso. Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos desde su corta edad. Ya despierta Dios en ellos esa vocación, ese deseo de ayudarle al apóstol del Señor. Y muchos niños así yo observaba, no en todos en general, pero que algunos niños cuando se enteraban iban a traer a sus padres. No los padres traían a los niños, sino los niños. Supe de un niño que fue a decirle a sus, y apúrense porque se están apuntando todos y ya no va a haber lugar, apúrense, no se detengan, es hoy mismo. Bendito sea Dios. Esta es la respuesta para mí de la petición apostólica, del deseo de su siervo, porque él, más que pensar en la comida o en la bebida, hermanos, su gran mortificación siempre han sido las almas, que no se pierdan, que no se condenen. Y como prueba, hermanos, de que sí, hermanos, es el siervo de Dios el que nos infunde ese valor, porque Dios a él, hermanos, le ha dado todos los dones, todo lo que necesitan las almas, Dios lo ha depositado en su corazón. Recuerdo yo que mi hermana en la carne era una niña que se asustaba cuando oía tronar los cohetes del pueblo. Creció, llegó a la edad en la que ella decidió entregar su vida en las manos del apóstol del Señor para la obra. El apóstol del Señor, como siempre, dirigido por el Espíritu de Dios, la unió en matrimonio con un hermano centroamericano. En esa época, aquel país estaba en guerra, que duró 12 años. Cuando yo oí que a mi hermana en la carne la enviaron para Centroamérica, yo pensé, sí, mi hermanita no va a durar mucho, se va a morir pronto, porque cuando oía tronar los cohetes callejeros, corría despavorida a esconderse debajo de la cama, y allá iba a escuchar bombas de a veras, metralletas. Pero Dios le dio valor a esta mujer, porque agarrados de la mano su esposo y ella salían a la obra, brincando los cadáveres y con el pie así, haciendo a un lado la cabeza o el brazo, ya cercenado, y continuaban su camino y llegaban a tocar puertas de las almas que todavía vivían, que se habían librado de aquella mortandad, para darles testimonio del evangelio eterno del reino de los cielos. Yo entendí, no cabe duda, que esta obra es de Dios.
no es del hombre, no es de nosotros. No nos parezca entonces extraño que Dios nos pida los hijos, porque de por sí de Él son. Perdón. Puesto que el plan, hablando de lo que Dios preparó desde antes de los siglos, el plan original, universal de redención para el rescate de los pecadores fue iniciado y terminado de común acuerdo entre un padre y un hijo muy amado. Porque ni el Padre Celestial lo hizo todo en la redención, ni tampoco el Hijo se independizó de su Padre para lograrlo. Para consumar este plan de redención fue necesario que ambos se unieran. Como lo dice el Hijo, yo y el Padre, uno somos. La historia entonces del plan divino de la redención empezó así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, pero no bastó. No fue suficiente amar al mundo. Tuvo que dar en rescate a su Hijo unigénito para que el plan de la redención se pudiera consumar. ¿Y por qué Dios dio a su Hijo si lo amaba tanto? Lo dio entonces no porque no lo amaba, sino precisamente porque lo amaba. Porque lo amaba. Y porque amó también a los que después iban a creer como Él, como dice la Escritura. Así entonces da inicio el gran rescate histórico, universal, de los que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que no eran 2 o 3. Porque dice, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Los sabios, los ignorantes, los ricos, los pobres, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Muertos en sus delitos y pecados, y se contaban, y todavía hasta la fecha, se cuentan por millones de millones, por cuanto el mundo sigue todavía en la actualidad en la misma situación. El Padre entonces nunca dejó solo a su Hijo, lo ayudó siempre, porque fue un Hijo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y él mismo da testimonio, él veía que Dios siempre lo acompañaba. Como lo expresó una ocasión, el que me envió, pues no solo me envió y me dejó y se olvidó de mí. No, dice, el que me envió, conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre. Solamente hay un pequeño instante en que Dios deja a Cristo, lo abandona, y el Hijo siente esa ausencia, hermanos, y la extraña mucho porque no estaba acostumbrado a vivir sin su Padre. Pero esta ausencia era necesaria, porque de otra manera no hubiera podido rescatar a los pecadores.
Era necesario entonces el abandono, el olvido de Dios a su Hijo. No estaba el Padre enojado con el Hijo, porque el Hijo llamaba pecadores al arrepentimiento. Se enojó el Padre por el trabajo que el Hijo desempeñaba. Contentísimo. Bueno, era con el Hijo que estaba más contento, más feliz, y que lo publica abiertamente y quiere que lo escuchen las multitudes cuando se oye en aquella ocasión una voz del cielo más fuerte que la de este sonido. Así creo yo. Este es, ¿qué cosa? Mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Todo mi contentamiento. Bendito sea Dios. Contento entonces siempre con el Hijo. Así que cuando hablamos del plan de redención, hermanos, que fue iniciado originalmente por Dios como Padre y su Hijo Jesucristo de común acuerdo, entonces no hablamos de otra cosa, sino de la repetición en este tiempo, de la repetición real, ahora de nosotros los padres y de nuestros hijos, de la misma historia de la redención o rescate que consiste en pagar un precio preestablecido para liberar a las almas secuestradas o cautivas por Satanás en la cárcel del pecado. ¿O ya todas las almas en este tiempo han sido libertadas del pecado? Lo sabemos y hasta tiene melodía. Esta historia tiene melodía en los cantos que cantamos. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagando van. Pero no solamente la historia se vuelve a repetir respecto a que todavía hay ovejas perdidas, sino que también se vuelve a repetir que es necesario que el Padre y el Hijo, de común acuerdo, estén dispuestos a arrebatar de las garras del león, los hijos entregando sus vidas en la predicación del Evangelio, que es la única fórmula que existe para poder salvar a las almas, porque está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la única fórmula que existe. Y la parte de los padres en apoyar a sus hijos, como lo dice el que nos dirige, hermanos, universalmente: tus hijos manda con el gran mensaje. Con tu dinero, impulso a ellos da. Y además del dinero, además del apoyo económico a donde ellos vayan, a donde ellos sean enviados, también se necesita tu oración como padre de familia. En oración sustenta fiel sus almas, y cuanto gastes, ya sea en lo económico o en oración, porque te esfuerzas en la oración, porque le clamas al Señor, porque te enronqueces pidiéndole por tu hijo, no te apures. Cuanto gastes y te desgastes, Cristo pagará. Y solo así se podrá llevar a cabo otra vez. Otra vez podrá ser posible que esta misma historia vuelva, ¿qué cosa? A repetirse. Observemos nosotros cómo en el concepto de los hombres que están en eminencia, principalmente los reyes
los grandes gobernantes, los poderosos, consideran que quienes pueden o deben estar cerca de ellos y entrar a su palacio, tienen que ser personas cultas, preparadas en todos los aspectos de la vida humana. Y para ellos aún cuenta su forma de vestir, su forma de hablar. Como lo exigía aquel rey en el tiempo de Daniel y de sus 3 compañeros. Y ellos pidieron no comer de la comida del rey. Y prefirieron mejor y solicitaron otro tipo de comida para que físicamente estuvieran en mejor estado. El rey ponía esa condición, que fueran muchachos inteligentes, sabios, preparados en las lenguas, en la lengua que se hablaba en aquella ciudad, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, y se distinguían entre los demás. Fueron puestos a prueba y después de un tiempo vieron que el aspecto, los rostros de aquellos muchachos que habían tenido cuidado de comer un alimento que los mantuviera saludables y fuertes, el mismo rey, hermanos, los calificó de mejores porque quería para su reino, para su servidumbre, de lo mejor. Si esto exigen los reyes terrenos, ¿cómo deberán ser o cómo deberán de vestir y de alimentarse aquellos que le sirven a un siervo de Dios en su palacio, que es su obra, que es su viña? Y en esto tienen parte o tenemos parte los padres, para que procuremos que nuestros hijos se alimenten bien, porque están sirviendo al hombre más importante, ¿no?, de toda la tierra. Y como te ven, dicen allá, y como te ven, así te juzgan. Pero esto depende de nosotros los padres, que a donde nuestros hijos sean enviados por un siervo de Dios, allí o allá, o más para acá, allá les hagamos llegar la ayuda económica para que puedan, hermanos, alimentarse, para que puedan vestir decentemente, honrosamente. Estará pensando algún hermano, ¿no le hará daño eso a mi hijo? ¿No le perjudicará? No, fíjate que no. Fíjate que en su carta el siervo de Dios del 2004 dice que lo que le puede perjudicar a nuestros hijos es el abandono de nosotros mismos, los padres. Porque hijo que sale a la obra, hijo, hermanos, que nos debemos de acordar más de él. Hijo que debemos de cuidar y de procurar más que a los demás que no les ha tocado esa bendición. Y hacer con ellos como hacía Jacob con su hijo José. Y que sus hermanos se enojaban, ¿verdad? Pero aquel padre distinguía a su hijo porque era el que tenía la bendición. Así pienso yo, mis hermanos, o no sé, si los hermanos que Dios toca su corazón para que se pongan a la disposición del apóstol del Señor, no sé si tendrán
por esa razón una bendición especial. Ya me preocupé porque... O es cosa que cualquiera se decide, es cosa que cualquiera... ¿No decía el Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. La Escritura así lo establece, porque el obrero digno es de su alimento. Pero que el padre de familia no le diga a Dios: Señor, pon los medios y a donde esté mi hijo, al cabo tú eres todopoderoso, Señor. Tú enviabas a los cuervos para que alimentaran a tu siervo Elías. Yo te pido, Señor, que mandes unos cuervitos en la mañana para que desayune mi hijo, en la tarde y en la noche para que cene mi hijo. Ahora, esos cuervitos, podemos ser nosotros los padres, a quienes Dios da lo necesario, porque estamos viviendo en otros tiempos, en otra época. Invito a la iglesia para que consideremos nosotros lo siguiente, que es parte histórica, antigua y muy conocida. Y aquí están mis hermanos, a quienes invitamos por haberles concedido el Señor llegar a una edad, hermanos, mayor, y que por las experiencias que han vivido, hermanos, en esta tierra, yo estoy muy seguro que ellos, si estuvieran en la edad de estos hermanos y con todos los años que han pasado y con toda la experiencia espiritual que Dios les ha concedido adquirir dentro de su santa iglesia, si ustedes, hermanos, regresaran, si Dios hiciera que regresara el tiempo y estuvieran otra vez en esta edad, ¿no estarían ustedes aquí arriba? ¿No estarían arriba? Qué bendición, hermanos. Pero pues la vida sigue su curso, ¿verdad? El tiempo ya no regresa. Ya no regresa. ¿Qué hace el hermano Aarón y la hermana Elisa? ¿En quién piensan o de quién se acuerdan cuando llegan a esta ciudad predicando el evangelio? Sus padres. Ya habían hablado por ahí en el camino con las gentes que se encontraban, pero ellos pensaron: nuestros padres, porque ellos son tan buenos. Era el concepto que tenían ellos, ¿verdad? Pero llegan a la casa del hermano Aarón, luego a la de la hermana Elisa, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Yo creo una cosa de esa parte histórica, que lo primero es lo primero. El pensamiento del hermano Aarón, como enviado de Dios en aquel tiempo, fue darle la preferencia a sus padres para, hermanos, predicarles el evangelio y que sus almas se salvaran. Pero también como hijo que era, hablando en lo humano, y nuestra hermana Elisa, yo así pienso, a ver qué me dice la iglesia, ellos se acercaron a sus padres con la esperanza de encontrar en ellos un refugio, de encontrar en ellos consuelo, comprensión. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Y qué sucedió? Hermanos, ¿no se siente feo aquí adentro en el corazón cuando recordamos esa parte histórica? Por chiquita que hubiera sido la casa donde vivían, yo no sé cuánto medía, ni sé cuánto ganaba don Santiago, porque no lo dice la historia. Probablemente, hermanos, la familia, hermanos, sí lo sepa, lo recuerde, pero en la historia no está escrito. Bueno, ¿y cuánto ganaba don Santiago? Que hubiera podido darle unas cuantas moneditas a su hijo y a su nuera, porque llegaron sin comer.
llegaron, hermanos, en harapos, no hubiera podido darle una mudita de ropa, un cambio. No lo hubieran podido allí alojar en ese lugar. Se llevó entonces el hermano Aarón y la hermana Elisa de sus padres una enorme decepción, una enorme desilusión. Se la llevaron, hermanos, se la llevaron. Yo no sé, mal recuerdo esa parte histórica, pero parece que tenía don Santiago, aparte del hermano Aarón, otros 2 hijos, varones. No sé cuál era su oficio, su profesión o su posición económica, pero muy probablemente don Santiago sí tenía grandes ilusiones de su hijo Eusebio, porque sabía que era subteniente y ganaba buen sueldo en la oficina del de tal, y andaba siempre impecable con su ropa militar, como hasta la fecha se usa. Sin duda alguna cifró sus esperanzas don Santiago. Bueno, mi hijo anda en el ejército, mi hijo pues gana su buen sueldo. Cuando yo llegue anciano y que sepa que me enfermé, me va a buscar y él se va a hacer cargo de mí. Él me va a ayudar. Inclusive voy a tener derecho como lo tienen, ¿no?, los soldados que tienen su hospital o su servicio médico y de muy buen nivel, de muy buen nivel. Bueno, que me inscriba, que me asegure, porque paréceme que en todas las instituciones de salud el trabajador hijo tiene derecho también a inscribir a sus padres, ¿no?, para que gocen de esta garantía. Pero lo ve llegar, hermanos, en harapos, sin comer. Y entonces, en vez de ayudarlo y en vez de apoyarlo, hermanos, se desbarata su ilusión y le dice algo así: ¿te has vuelto loco? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué te agarraste caminando y caminando por las vías? Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejas el ejército? ¿Por qué dejas de ganar dinero? Ya ves, mira, por haber dejado ese buen trabajo. Sí cuenta el apoyo de los padres. Para el hijo sí es, hermanos, un consuelo muy grande contar con la ayuda moral, material de los padres. ¿Sí? Esto es, hermanos, definitivo. A ver qué me dice la iglesia. ¿Ustedes creen que si los papás del hermano Aarón le hubieran dado alojamiento mientras estuvo aquí en Guadalajara, en su casita y en algún rinconcito, a lo mejor sin cama, bueno, pues aquí te vas a quedar, aunque sea, te vamos a improvisar aquí algo, no estábamos preparados? ¿Ustedes creen que si ellos como padres le hubieran dado alojamiento, el hermano Aarón se hubiera ido a dormir con la hermana Elisa en aquella pila de bautismos que el pastor Godínez le dio como albergue y que en el día la tenía que tapar porque al mismo pastor le daba vergüenza, se afrentaba de aquel que tenía un aspecto, hermanos, deplorable? Aquella iglesia nunca supo que el pastor Godínez, sin el consentimiento de la iglesia bautista,
hospedaba al hermano Aarón. Si se hubiera dado cuenta, así le va. Y pierde el pastorado allí. ¿Qué me dice la iglesia? ¿Se acuerdan que en esa pila de bautismos no se acostaban? No podían acostarse. Mucho menos si era diciembre, porque son muy húmedas las pilas. ¿Y cómo pasaban toda la noche? Y durante 40 noches. ¿Cuál era su postura? ¿En qué posición? No se dormían, dormitaban, que entiendo yo quiere decir, hermanos, entre dormido y despierto. En cuclillas. ¿Conocen ustedes la posición en cuclillas? ¿Verdad? Es cómodo estar en cuclillas unos minutos, a lo mejor hasta una hora, pero toda la noche. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde humanamente afectó la falta de comprensión de los padres? Y que la historia dice que el hermano Aarón, me parece que en el Parque Morelos, ustedes me pueden ayudar si no fue allí, no recuerdo, no me ayuda mucho mi memoria para dar el dato exacto, que allí teniendo el hermano Aarón hambre y la hermana Elisa comían unas bolitas de los árboles que les decían bolitarias y hasta les invitaban de esas bolitas a las almas. Y como que de pronto si se nos olvida, hermanos, como que eso nos causa un profundo dolor solamente, pero pensemos también en lo otro. ¿Y qué necesidad tenía el hermano Aarón de comer bolitarias? Si todo el tiempo que estuvo en Guadalajara, en lugar de bolitarias hubiera comido comida normal, bien preparadita, hermanos. Por eso iba a dejar de ser el apóstol de Dios. El hermano Aarón fue apóstol de Dios porque sufrió mucho. Bueno, en parte sufrió porque su misma familia, ¿qué? La realidad, hermanos, la verdad entonces es que hubo sufrimientos que los padres hubieran podido, ¿qué? Evitar. Pero la pregunta para la iglesia es, ¿y por qué no los ayudaron? Hermanos, ¿por qué no los apoyaron? Y les voy a ayudar, yo tengo una respuesta, a ver qué les parece. Porque no eran miembros de la luz del mundo, por eso. Porque no eran cristianos. A ver, ¿cómo se te hace esa respuesta? Pero ahora, ¿qué se puede esperar de los padres que sí son de la luz del mundo y que son cristianos? ¿Verdad? Qué diferencia, ¿no? De aquellos, pues sí, actuaron de esa manera porque no eran de qué. Entonces, esto nos lleva también, hermanos, para que nosotros pensemos que en estos tiempos en que vivimos, mis hermanos, ya no podemos, en esta nueva generación de obreros que está surgiendo en esta nueva era, no tiene por qué cumplirse la advertencia profética que recita uno de los salmos y que dice: si mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá.
No tiene por qué cumplirse esta advertencia profética, porque esa se debe de cumplir solamente cuando los hijos obreros tienen padres que son, ¿qué cosa? Gentiles, extraños, porque no sienten los padres lo que sienten quienes. Y que inclusive desde que se van a bautizar, desde ese momento ya los están sentenciando, pues si te bautizas. Y es otra historia que también vuelve a repetirse, ¿no es cierto? Y que por algo sigue formando parte, hermanos, de la antigua protesta que sigue vigente hasta el día de hoy. Hermanos bautizados, y si los suyos los corren, pero ¿a quién se está refiriendo, hermanos? A ver, ¿a quién se están refiriendo? ¿Quiénes pueden ser capaces de correr a sus hijos porque se han bautizado? ¿Los hermanos? Los gentiles, se refiere a los gentiles, ¿verdad? Pero los hermanos, los padres cristianos, ¿qué hacen con sus hijos cuando deciden echar mano a la vida eterna? Se gozan, se alegran. Y cuando se entregan a la obra, pues todavía más, bendito sea Dios. Es una mayor bendición, porque se deja de ser solamente miembro de la iglesia. Se sigue siendo miembro de la iglesia, claro, parte del cuerpo de Cristo, pero ya con un mayor compromiso. Entonces los padres que tienen este honor, esta dignidad de estar presenciando, de ser testigos oculares y presenciales de la obra que Dios ha hecho en sus hijos, ustedes les pueden decir a ellos con estas palabras o con otras, animándolos, alentándolos, palabras que están escritos: solamente que te esfuerces y que seas muy valiente en la obra y leal al apóstol del Señor, y yo estaré contigo. Y lo quiero repetir: y yo estaré contigo. No solo Dios, yo. ¿Quién habla? El Padre, la Madre. Yo estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Comida no te faltará, ni vestido, ni calzado. ¿Y sabes qué? Otra cosa más. Si el varón de Dios te manda al otro lado del mundo, yo te compro tu boleto. Aunque como escuché yo en una de 9 un bonito testimonio que daba una hermana, que le dijo la madre a la hija que salía a la obra, algo así: hija, te voy a comprar tu boleto, pero nada más de ida, porque el de regreso ya no te lo compro. Pero le daba a entender no que ya no le iba a seguir ayudando, sino que la misma madre estaba de acuerdo en que su hija, ¿qué cosa? Siguiera trabajando toda su vida en la bendita obra del Señor. Bendito sea Dios. Y por si alguno de mis hermanos, pues porque puede surgir, ¿no?, alguna pregunta, es muy natural. ¿Y por qué firmar una carta de compromiso si Dios conoce el corazón? Mi respuesta es, pues por eso mismo, porque Dios conoce nuestro corazón, que puede cambiar. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué una firma, hermano? No tengo, se me olvidó la pluma, no, esto no. No te preocupes, no te apures. Cuando hay un convencimiento pleno, mira,
Da terror mencionarlo, pero también admira la entrega absoluta de los caballeros de Colón, que defienden, hermanos, hasta la muerte el papado, no el apostolado. El grupo de los caballeros de Colón, que se compone en su mayoría por gente en el mundo ilustre, no firman una carta haciendo un pacto diabólico que consiste en degollar, en arrastrar, en matar, etcétera, etcétera, cuando se trate de que esté en peligro el trono papal. No firman una carta con tinta, la firman con la sangre de sus venas, y lo hacen con mucho gusto. Y para defender una causa que no se sabe de quién es, menos del Señor. Y están dispuestos a todo, hermanos. Primero se mueren ellos que permitir que se toque el trono papal. Ahora, ante un representante de Dios, ¿es mucho? ¿Es mucho eso? No. Quiero mencionar aquel antiguo proverbio que desde niño yo escuché y que fue compuesto por un hombre sabio y muy amado del pueblo en su época y muy respetado y obedecido. Este proverbio se compuso y se convirtió en un lema para los obreros que atravesaban por un tiempo considerable de mucha escasez, necesidad y hambre. Y ustedes lo saben, ya lo han oído. Si tienes hambre, pega tu boca ¿a dónde? A la pared. Pero los tiempos han cambiado. Ese proverbio fue de mucha utilidad en aquella época. Hoy no es así. Hoy el proverbio válido y vigente es lo que dice el apóstol del Señor a nosotros los padres a través de aquel canto que dice: tus hijos manda, con el gran mensaje. Y ya no les digas: hijos, si tienes hambre, pega tu boca a la pared, mijo, enséñase a hacer oración. Y va a ver que cuando termine de hacer oración, ¿cuál hambre? ¿Se va a quedar dormido de hacer oración? Con tu dinero, le dice el proverbista de este tiempo, el de la actualidad, de acuerdo a la bendición que disfrutan hoy los padres, con tu dinero. ¿Con qué? Con tu dinero. Impulso a ellos da. Y en oración sustenta fiel sus almas. Y cuanto gastes, Cristo pagará. Hermanos padres de familia,
no seremos comesolos. Compartiremos con nuestros hijos para que de lo que nosotros comamos o que Dios nos dé, también coman ellos. Yo sé que mis hermanos me están escuchando y ahí en sus lugares están diciendo: bendito sea Dios, así lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Aunque mis oídos no alcanzan a captar, pero aquí yo sí alcanzo a sentir la voluntad y la disposición, porque Dios está obrando, hermanos. Así como obró en nuestros hijos, Dios también ha obrado en los padres. Desde antes y mayormente cuando escuchamos esta última vez al ungido de Jehová. Que sea esto para la gloria del Señor.